Nadie imagina que una frase tan inocente como ¿me dejas usar el baño? Pueda ser el prólogo de un homicidio. Pero en Barcelona, en verano de 2006, esa frase se convirtió en la llave que abrió varias puertas y terminó con 3 vidas. La mujer que la pronunciaba se llamaba Remedios Sánchez, apodada después por la prensa como la Reme, la Matayayas o la Mataviejitas. Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y hoy vamos a recorrer su historia. Remedios Sánchez nació el 22 de julio de 1957 en el municipio de Boimorto, a Coruña. Su casa estaba rodeada de prados y de rutina rural, un trabajo físico, economía ajustada, tiempo que se mide por estaciones y creció en el seno de una familia muy numerosa. Las crónicas hablan de 11 hermanos, es decir, 12 criaturas en total en esa familia. Un dato que no es solo color local. En hogares tan grandes, los recursos materiales y emocionales se reparten de forma distinta y las jerarquías, responsabilidades y alianzas entre hermanos pesan desde muy pronto. En este contexto, la identidad no se construye a solas. El pueblo mira, comenta, bendice o reprueba. La imagen pública, lo que se dice de ti en la tienda, en la iglesia, al pie del cierre del bar, es una moneda social que vale tanto como el dinero que entra en la casa. La hemeroteca perfila a una niña descrita como cariñosa y amable por familiares, una chiquilla con gracia que sabía gustar. Ese detalle aparentemente menor, la competencia para caer bien, es muy importante. Para algunas personas criadas en entornos de escasez, caer bien es una estrategia de supervivencia, porque te abre puertas, te suaviza juicios y consigue pequeños favores. En términos psicológicos, hablamos de sensibilidad a la evaluación social, una alerta fina a lo que el entorno espera y aprueba de ti. La carencia no convierte a nadie en delincuente. Ya sabéis que nada convierte a nadie en delincuente, pero sí que deja huella en nuestro cerebro. Convicciones duras acerca del dinero, de la seguridad y de ser alguien. En infancias con poco, a veces cristaliza una idea tajante. Nunca volvería a ser pobre. En otras, lo que echa raíces es la costumbre de guardar la apariencia. Aunque dentro haya grietas, fuera todo debe verse en orden. Estas dos líneas, la urgencia por blindar lo material y el cuidado obsesivo de la imagen, aparecerán más adelante en la vida de Remedios. Aquí, en la infancia, lo que vemos es su semilla. A comienzos de los años 70, cuando el campo gallego ya enviaba a muchos de sus hijos a las ciudades, Remedios emigra a Barcelona, con solo 16 años. Es un salto geográfico y psicológico del cara a cara del pueblo al anonimato urbano, del ritmo agrícola a la prisa industrial, del todos me conocen al nadie sabe quién soy. La prensa sitúa su llegada en esa edad y un poco después su entrada a la hostelería. Con el tiempo se la recordará como cocinera en un bar de Eixample. En clave biográfica, este tránsito importa por 2 cosas. Primero, porque confirma que sí se adaptó a códigos urbanos y laborales complejos. Y segundo, porque trasplanta a la ciudad ese viejo reflejo de la aldea. Cuidar lo que los demás ven. Que en lo urbano puede convertirse, pues en gestión de fachada, exagerar un poco el rol, agrandar el relato, sostener una versión de uno mismo que protege la autoestima. La adolescencia tardía y la primera juventud de Remedios pasa, sin hitos clínicos y sin hitos policiales reseñables. No hay informes de conducta violenta, no hay diagnósticos formales, no hay episodios que anticipen el patrón criminal que va a tener después. Lo que se asoma como trazo de carácter es la capacidad de presentarse de forma afable, de ganarse la confianza de quien tiene delante. Ese aprendizaje temprano, en un ecosistema donde la reputación es capital, se vuelve luego una herramienta de aproximación. Primero, útil para integrarse en Barcelona y años después, formado como un vector de acceso a sus víctimas. Será la forma en la que llegue a ellas. Si miramos su matriz ecológica, es decir, cómo se crió, familia extensa, trabajos de subsistencia, contexto rural, migración en la adolescencia, vemos probabilidades. La migración expone a estrés, a escasez tensa, el pensamiento sobre el dinero, ¿no? La necesidad además de encajar, y lo que hace es afilarte las habilidades sociales. En la mayoría de las biografías esta migración suele traducirse en resiliencia, en progreso honesto, pero en la suya esas mismas variables acabarán articulándose de otra manera. La imagen como escudo y el dinero como urgencia. La confianza ajena se verá convertida en la puerta de entrada. Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos ver esas líneas en el mapa. En la niña de Dormea solo eran posibilidades. Con este encuadre, su infancia y primera adolescencia quedan dibujadas. Un lugar numeroso, carente de cohesiones en lo que la comunidad valora, una habilidad social temprana para caer bien y una migración a Barcelona a los 16, que la obliga a recomponerse por dentro y por fuera. A partir de aquí, en el relato, entra el factor que lo trastorna todo, la adicción al juego y el derrumbe económico y afectivo que preceden al verano de 2006. Con el tiempo, Remedios se casa con un camionero gallego y tiene 2 hijos gemelos.
El vecindario la percibe como discreta, una vida gris que no llama la atención. Turnos, casa, rutinas, pero bajo esa superficie se abre la grieta del juego. Primero, el bingo, el plan social, el paseo nocturno, la ilusión de remontar la semana. Después, cuando ese acceso se complica, decide irse a las tragaperras del bar, cercanas, anónimas, disponibles a cualquier hora. La secuencia que describen los reportajes es la clásica de una adicción conductual. Tolerancia, es decir, cada vez se juega más, cada vez lo que necesitas es jugar una mayor cantidad de tiempo para sentir lo mismo que sentías al principio. Después, pérdida de control, mentiras instrumentales para seguir jugando y erosión de la familia y de la economía. El hogar empieza a pivotar alrededor del calendario de juego, del dinero que entra, del dinero que por supuesto se evapora. Y la ruptura de la pareja llega con los años. El marido de Remedios estuvo décadas intentando ayudarla. De hecho, fue él quien la acompañó a un lugar donde tú pones tus datos y no te dejan volver a entrar a sitios de juego, bingo, etc. Fue ahí y por eso por lo que se enganchó a las tragaperras. Pero llegó un punto en el que ese hombre ya no podía más, se le iba todo su dinero y no era capaz de sacar a su mujer de esa adicción. Por tanto, lo que hizo fue proponerle el divorcio, ella aceptó y de hecho dijo que ya llevaba años pensando en divorciarse, pero que no lo había hecho por sus hijos, porque no quería que sus hijos crecieran sin un padre. Pero sus hijos ya tenían 20 años, entonces aceptó. Sin embargo, cuando llegó el momento de que los hijos decidieran con quién se querían ir a vivir, pues decidieron irse a vivir con el padre y esto también fue un golpe muy duro para Remedios. Podía haber utilizado esto como gasolina para esforzarse más en dejar el juego, pero sin embargo no fue así. Lejos de frenar, el juego se intensificó después de que sus hijos no estuvieran en casa, porque además ya no tenía que mentir. Empezó a dedicar muchas horas, reinvertir todo lo ganado, volver a jugar si perdía, y esa idea fija de que la solución está a una racha de distancia no se le fue nunca de la cabeza. Aún en este deterioro mantiene el trabajo de cocina en un bar. Su zona de confort es el tejido cotidiano del bar. La barra, la clientela fija, la sensación de, bueno, pues estar en su casa, ¿no? Ahí su habilidad social sigue operando, trata, conversa, encaja y en paralelo sostiene el personaje, una mujer válida, trabajadora, que no quiere mostrarse derrotada. Este tramo vital se lee con un patrón bien conocido, estrés más adicción conductual igual a búsqueda de alivio inmediato. El bingo y las máquinas ofrecen una activación dopaminérgica sin resolver realmente el problema de fondo. Es decir, a tu cerebro le dan mucha dopamina y siente que está bien y que es lo que quiere, pero realmente no soluciona el problema. Si hay rasgos de impulsividad y de dureza afectiva, rasgos que más tarde describirán los peritajes del juicio, el bucle se refuerza. Cuanto peor va la economía, más urgente parece ser apostar. Cuanto más se juega, más se deteriora todo lo demás. Lo significativo de cara a 2006 es que no aparece violencia documentada previa ni episodios de agresiones. Lo que sí aparece es una manera de estar en el mundo. Controlar la impresión que causa, acceder por confianza a todas partes y moverse en su territorio con muchísima naturalidad. Esas habilidades sociales, aprendidas y muy practicadas, años después serán la puerta que abriría otras puertas. Comienza su relación con otro hombre y todo parece ir bien, ella mantiene su trabajo, por supuesto sigue jugando, pero esta relación llega a un punto que también se termina. Sin embargo, no solamente se termina, sino que él se va de la casa, ellos se habían comprado una casa y por tanto ella tiene que empezar a sostener sola la vida que tenía con él y pagar sola la hipoteca que ellos habían adquirido juntos. Por tanto, por supuesto, esto es ponerse aún más al agua al cuello. ¿Creéis que esto hizo que dejara de jugar? Por supuesto, no. Empezó a seguir jugando, incluso más diría, porque ella de verdad pensaba que si tenía un golpe de suerte y ganaba un bingo, una máquina, etc., sí que iba a conseguir recuperar todo ese dinero que había perdido y además ganar dinero para pagar la hipoteca. Esto es un pensamiento común entre personas que tienen esta adicción al juego. Piensan que ese golpe de suerte va a pasar en algún momento y van a poder recuperar todo lo que habían perdido. Sin embargo, ella sigue contrayendo deudas, tiene que pagar la hipoteca, tiene gastos que antes eran compartidos, que ahora son para ella sola. Remedios sostiene turnos dobles, doble esfuerzo, el laboral, delantal, cocina, horarios extensos y por supuesto el emocional. No mostrarse frágil ante quienes la conocen del bar o del barrio. Esa doble vida, resistencia por fuera y mucho desorden por dentro, explica dos gestos que aparecerán después en la investigación criminal. El primero es seguir frecuentando su propio entorno, porque ahí se siente capaz y vista, y usar la confianza como herramienta, porque ahí ha funcionado toda su vida. La prensa recuerda que en su entorno muchas personas la tenían por muy trabajadora y correcta. Ese contraste con lo que vino después es gran parte del impacto de este caso.
A comienzos de 2006, el mundo de Remedios es una combinación de rutina y derrumbe. Por fuera conserva esta fachada funcional, fachada compensatoria que decimos en criminología. Trabaja, saluda a la clientela, mantiene conversaciones fácil, una presencia que no incomoda a nadie. Pero por dentro la sensación de pérdida de control es cada vez más creciente. Economía en tensión, soledad emocional y una adicción que no descansa y por supuesto no la deja descansar. El juego, que empezó siendo una válvula de escape, se ha convertido en el centro de gravedad de su vida. Organiza horarios, influye en decisiones y dicta las prioridades económicas, claro. Ese estado interno es la antesala del cambio de guión. Cuando las presiones psicológicas y económicas se juntan con una oportunidad percibida y con la creencia de que el riesgo es manejable, en su caso, esa oportunidad aparece en su propio territorio. Calles conocidas, portales que ya ha mirado 1.000.000 de veces y rutinas vecinales que comprende y conoce. Y sobre todo, un factor que ella ha practicado durante años: ganarse la confianza con educación, tono amable y excusas verosímiles. Antes del primer asesinato ya hay señales de ensayo. Conversaciones aparentemente inocuas con mujeres mayores del barrio, un ofrecimiento de ayuda, una historia corta: ay, me encuentro mal, no encuentro las llaves, ¿me dejas una tirita? Y la toma de datos mental: quién vive sola, a qué hora vuelve, si sube cargada de bolsas, si la puerta tiene mirilla antigua o tiene un videoportero, si los rellanos suelen estar vacíos o no. Es una vigilancia de baja intensidad, compatible con su vida diaria, que le permite sentirse segura sin llamar la atención. No hay grandes desplazamientos, no hay planificación sofisticada, hay proximidad, prueba y repetición. Como se convierte la habilidad social en llave maestra, el punto decisivo es la puerta. Quien ha crecido calibrando miradas y cuidado la imagen sabe perfectamente modular su voz, postura, relato para no activar ninguna alarma. Remedios ensaya pretextos domésticos que en la cultura urbana suenan muy razonables. ¿Puedo usar el baño un momento? ¿Me prestas el teléfono? ¿Me he mareado? ¿Le importa que me siente? La fórmula funciona porque invoca normas sociales muy potentes. Ayudar a quien lo pide y necesita, ofrecer agua, prestar el baño. No se presenta como amenaza, se presenta como alguien que, necesita un pequeño favor que tú le puedes hacer muy fácilmente. Una vez cruzado el umbral, emerge la segunda pieza del método: la asfixia. No es casual, la asfixia silenciosa. No hay estampido, no hay gritos, exige proximidad, control total del cuerpo ajeno, y en personas de edad muy avanzada se convierte en una técnica rápida y letal. Además, es flexible en términos de instrumentales. Se puede ejecutar con objetos del domicilio como una toalla, un baño, un tapete, lo que reduce la necesidad de transportar herramientas y también disfraza un poco el escenario como una muerte natural en algunos casos, al menos en un primer vistazo. A esta proximidad física se suma la violencia brusca inicial, un empujón, un tirón de pelo, un golpe para quebrar la resistencia y facilitar el control. Si dibujamos el patrón que se repetirá en junio y en julio de 2006, la secuencia va a ser esta. Primero, la elección del terreno, un entorno cotidiano de la agresora. Rondas cortas, horarios previsibles, calles que ella puede reconocer. Segundo, la detección de la víctima. Mujeres mayores que aparentemente iban solas, vayan a comprar solas con las llaves en la mano, ausencia de alguien que les acompañe. Tercero, acercamiento, contacto en el portal, en la escalera, en la calle, con un pretexto menor que active la empatía de esas mujeres. Cuarto, el acceso, una petición concreta que justifique entrar: el baño, sentarme un minuto, agua. Quinto, control, ya dentro un choque físico, breve, un empujón, una inmovilización y asfixia con un objeto disponible. Sexto, explotación, búsqueda rápida de efectivo, joyas, libretas, selección de lo que cabe en bolsos y en bolsillos. Séptimo, la salida, abandono sin prisa aparente, si el entorno lo permite, por supuesto. A continuación, descarga en el juego y regreso a su rutina. El octavo es la gestión del rastro, nula o escasa. No hay limpieza sistemática, confía en que la apariencia de la muerte sea natural y, un poco en la baja vigilancia de los domicilios de las personas mayores. Este guión sencillo pero eficaz, en su contexto, por supuesto, explica la aceleración que observan los investigadores. Si la fórmula funciona y la percepción del riesgo se mantiene baja, el intervalo entre una víctima y otra se va acortando cada vez más. Entre el 10 de junio y el 3 de julio se concentran 8 ataques con 3 muertes y varias tentativas. El perfil victimal es coherente: mujeres de 70 a 96 años que viven solas. En su lógica, eso reduce la probabilidad de interrupciones y, por supuesto, de testigos. También calcula que si logra que el deceso parezca natural, el caso tardará en despertar sospechas.
Cuando se equivoca, por ejemplo, si alguien entra en un domicilio, si aparece una pareja inesperada o si la víctima no pierde la vida y puede dar una descripción, el riesgo se dispara. Aún así, ella persiste, no reajusta a entornos lejanos, no abandona el método, lo que más tarde, por supuesto, la llevará a hablar de desorganización funcional. Actúa por oportunidad, con poca gestión del rastro, confiando en la inercia del entorno más que en la planificación. Después del ataque hay dos salidas típicas. Una de ellas es descargarse en el bingo o en las tragaperras, transformar de inmediato parte del botín en estimulación dopaminérgica, dopamina para nuestro cerebro. 2. Guardar objetos de valor en casa. Este gesto ha alimentado el debate profesional. Si todo fue un móvil económico, pues ¿por qué conservarías tantas piezas en lugar de liquidarlas y venderlas rápidamente, ¿no? Por tanto, aquí empieza la hipótesis del trofeo. Ya sabéis que un trofeo es un objeto que se llevan muchos asesinos en serie porque prolonga el control vivido durante el ataque. Y recuerda y reafirma lo que hicieron. Encaja con lo que se documentaría en el registro. No es una explicación única, por supuesto, pero bueno, es un añadido que puede ayudar a entender por qué, aún con presión policial creciente, realmente no reduce su exposición. Es decir, no solamente necesitaba dinero para las tragaperras, para el bingo, puede ser que tuviera unos ciclos emocionales internos, como tienen los asesinos en serie, que realmente le estuviera pidiendo terminar con la vida de otra víctima. Porque si realmente el móvil fuera única y exclusivamente económico, no guardaría objetos en su casa. Sin embargo, cuando se hizo el registro de la casa, estaba llena de objetos de sus víctimas. Pero bueno, esto os lo cuento un poco para que sepáis que hay este debate sobre si el móvil realmente fue única y exclusivamente económico o también había algo emocional, incluso algo contra las personas mayores que le podía llevar a querer terminar con la vida de ellas. Vamos a ver por qué el entorno no la detecta a tiempo. Pues hay 3 razones prácticas. La primera es que Remedios no encaja en el estereotipo que activa la alarma. Es mujer. Tiene un tono educado, tiene un pretexto doméstico, es trabajadora. La segunda, porque hay muchas muertes en población envejecida que pueden parecer naturales en un primer examen de escena. Sin sangre, sin que haya sido forzada la cerradura, con el objeto letal dentro de la escena del hogar, ¿no? Que no ha entrado de fuera. La tercera es que los portales y escaleras de edificios antiguos ofrecen una baja vigilancia. Puertas con cerrojos antiguos, pocos vecinos a las horas, ausencia de cámaras. Esa combinación da tiempo a la agresora hasta que se van acumulando casos, lógicamente empieza a haber supervivientes y logran declarar que una mujer les ha atacado. Tras el primer homicidio, el intervalo entre hechos, como he dicho antes, se va a empezar a cortar. Esto suele ocurrir cuando la agresora percibe que su ecuación riesgo-beneficio funciona perfectamente. Además, la asfixia ofrece un autoengaño cognitivo. Al no ver sangre, no ver una escena caótica, la mente de quien agrede puede minimizar lo hecho. Solo fue un momento, yo solo presioné. Aunque el resultado sea la muerte, este autoengaño puede mezclarse con una dureza afectiva y una impulsividad que favorece que se vayan repitiendo los hechos. Una aclaración importante es que el delito no empieza en el salón, empieza en el felpudo. Las personas mayores deberían tener una regla sencilla que es no abrir a personas desconocidas, igual que los niños, por supuesto, verificar siempre con vecinos, familiares que esa persona tiene que estar ahí. Si insiste, llamar a un tercero antes de abrir y, si se ofrece ayuda en el portal, intentar que la ayuda sea en el portal y no llegue a entrar a la casa. Por supuesto, esto ya os digo, no culpabiliza a nadie, jamás va a ser culpa de las personas mayores que esto les haya pasado, pero hay que intentar ayudar a estas personas que son una población de riesgo, desafortunadamente. Así que, tenemos que intentar protegerlas. A partir del 10 de junio de 2006 y hasta los primeros días de julio, Barcelona entra en un bucle que, visto desde fuera, parece increíble por lo rápido que sucede todo. 8 asaltos a mujeres muy mayores en apenas 3 semanas, con 3 víctimas mortales y varias tentativas. Afortunadamente, las tentativas dejaron supervivientes que fueron capaces de describir a la agresora. Este patrón se repite con una precisión inquietante. Acceso por confianza, como ya os he dicho, ataque intradomiciliario, asfixia con una toalla, paño o tapete y robo de dinero o joyas. Parte del efectivo se descargaba inmediatamente en salas de juegos, muchos objetos no llegaron a venderse, sino que se guardaron en la casa y este esquema quedó después asumido en la cobertura judicial y periodística como el esquema que utilizaba la Matayayas, que era como la llamaban. 10 de junio de 2006, primer homicidio. Remedios entra en casa de una viuda de 83 años a la que se había ganado días antes con un trato muy cercano. Tras un forcejeo, la asfixia con un tapete y sustrae el efectivo y las joyas. La muerte, en un primer vistazo, podría confundirse con un desenlace natural en una persona muy mayor.
Esa apariencia inicial pues, va a retrasar la conexión de los casos. Entre el 10 y el 27 de junio hay varias tentativas encadenadas. Varias ancianas de 80, 87, 81 y 70 años, entre otras, sobreviven a golpes y estrangulación. En un caso, el marido de una de las víctimas llega a interrumpir el ataque. En otros, la agresora da por muertas a las mujeres cuando en realidad simplemente han quedado inconscientes. Estas supervivientes proporcionan descripciones muy coincidentes. Una mujer de mediana edad, un tono amable, acento gallego, que se presenta como Mari. Ese alias y las coincidencias operativas van a ser claves para ver que están frente a un asesino en serie. 28 de junio, el segundo homicidio. Ataca a una mujer de 96 años en su domicilio. Golpes y asfixia con toalla. Se lleva pendientes y efectivo, en torno a 1.200 euros, según dicen los periódicos. Acude después a máquinas recreativas y para la policía la reiteración ya no es discutible. Misma zona, misma entrada, misma excusa, mismo método. Empieza a perfilarse una autora única. 1 de julio, el tercer homicidio. Una mujer de 76 años muere por asfixia tras permitirle el acceso, con un pretexto doméstico como siempre, a una mujer. Faltan joyas, falta efectivo, monedas antiguas y libretas bancarias, de las que por supuesto no logra extraer dinero. Pero bueno, con 3 muertes y varias tentativas en un radio muy concreto geográfico, la hipótesis policial se vuelve una certeza operativa. Hay una agresora en serie de ancianos en Barcelona. A primeros de julio están las últimas tentativas y una, por supuesto, gran alarma social. La sucesión de asaltos y los testimonios de los supervivientes llevan a los Mossos d'Esquadra a lanzar un aviso público dirigido a mujeres mayores. No abrir a desconocidas. La presión social es tan alta que, según reconstrucciones periodísticas, se llegó a barajar la posibilidad inédita de restringir salidas de casa a ancianas durante unos días. Pero finalmente no se aplicó por el riesgo sanitario de la ola de calor que había en ese verano. El mensaje oficial se centra en prevención situacional, no permitir entradas sin verificación y avisar a familiares o vecinos siempre que pase algo. Como la policía une las piezas, lo que al principio parecen episodios aislados, pues van convergiendo por 3 vías. Primero, los testimonios, las descripciones coincidentes de mujeres que sobreviven y del marido, en este caso, que interrumpe uno de los intentos. Se repite la edad aproximada, el acento, el alias de Mari y pues, el estilo de aproximación, ¿no? Que era pues, con mucha educación, con una excusa, etc. Segundo, las trazas objetivas, cámaras en cajeros o estaciones, movimientos de tarjetas, movimientos de libretas y pues uno de los hechos recibe un golpe que le deja un moretón muy visible y aún así ella no desiste, sigue actuando en el mismo radio en el que actuaba desde el principio, es decir, no cambia de lugar. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el territorio. El mapa en el que actúa, en el que realiza los hechos, se concentra en barrios muy próximos a su vida diaria y, por supuesto, al bar en el que trabaja de cocinera. Ese radio de comodidad lo que hace es reducir la ansiedad de la agresora porque conoce perfectamente las calles, pero aumenta la probabilidad de que alguien la vaya a reconocer cuando se empiecen a circular las imágenes. Llega el 4 de julio de 2006, que es el día de su detención. La clave psicológica del caso es también su talón de Aquiles, la descarga inmediata en el juego. Con esa hipótesis operativa, el equipo de investigación peina locales de bingos y tragaperras en su entorno y la localizan en un bingo de Eixample. Absorta en una máquina, no se dio cuenta cuando llegó la policía. La detención se produce sin resistencia. El registro posterior de su domicilio es demoledor. Más de 2 centenares de joyas y objetos vinculables a víctimas, además de libretas, tarjetas. Es la materialidad que cierra el círculo, lo que casa con lo que contaban supervivientes y vecinos y lo que hace caer la coartada de la supuesta Mari. Con la autora bajo custodia, el clima social cambia de golpe. Se desactiva el aviso a las ancianas, pero la instrucción continúa. Se cotejan joyas, efectos, todo se enseña a las familias y bueno, pues se ordena un poco la cronología de los ataques. Se van consolidando las pruebas hasta que se llega al juicio. En meses siguientes, la Fiscalía formaliza la acusación amplia. 3 asesinatos consumados, múltiples intentos y robos con violencia que sumados elevan la petición de pena por encima de 170 años. La condena final sería de 144 años y 7 meses. Una hipotética inquilina auxiliar que habría cometido los crímenes será desestimada por inverosímil frente a la evidencia. El proceso contra Remedios Sánchez culminó en julio de 2008 ante la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía llevó a juicio 3 asesinatos consumados, 5 intentos de asesinato y 7 robos con violencia y hurto, cometidos entre junio y julio de 2006 contra mujeres de edad muy avanzada en Barcelona.
La pena total impuesta, como os he dicho, fue de 144 años y 7 meses de prisión, además de indemnizaciones civiles a víctimas y familiares que la sentencia fija en cantidades de entre 19.000 y 120.000 euros. La sala absuelve a Sánchez de una tentativa adicional, porque no se ve acreditada su autoría en un episodio concreto, pero el resto le consideran culpable. Durante el juicio comparecieron las supervivientes de varios de los ataques. Declararon tras una mampara porque no querían ser vistas por la agresora. Es una medida habitual para evitar la confrontación directa, pero reconocieron a la acusada como la mujer que entró en sus casas con un pretexto como usar el baño, pedir agua, curarse, etc. y trató de asfixiarlas con toallas, paños, tapetes tras agredirlas físicamente. Esas declaraciones encajaban entre sí en fechas, lugares y modo de actuar y reforzaban la tesis de una autora única, con un modus operandi repetido en todos los casos. A ese bloque testifical se sumó evidencia material y documental. La intervención de joyas y objetos en el domicilio de Remedios, que además las familias identificaron como sustraídos de sus casas, y movimientos vinculados a efectivo y tarjetas de las víctimas tras los hechos. Ese conjunto fue clave para pasar de una sospecha a una prueba en el juicio. En sala, Remedios negó ser la autora e intentó derivar la responsabilidad hacia una supuesta Mari, a la que presentó como inquilina o auxiliar que había participado en los hechos. También dijo que tenía otra personalidad, que tenía personalidad múltiple, que a veces era una mujer y a veces era otra. Bueno, dijo varias cosas, pero los psicólogos y los psiquiatras que la estudiaron no pudieron confirmarlo. La Fiscalía calificó esa figura como una inquilina fantasma. No había rastro de esa tal Mari, no había indicio ni mínimamente corroborado y pidió no dar credibilidad a este relato. El tribunal descartó la coartada por inverosímil y también por contradictoria con el resto de las evidencias que había en el juicio. La condena habla de asesinato, no de homicidio, en 3 casos consumados y de asesinato en grado de tentativa en 5. La diferencia técnica es, relevante. El tribunal entiende que concurren elementos que hacen que pase de ser un homicidio a un asesinato y, por tanto, que merezca una pena mayor, como puede ser alevosía frente a víctimas especialmente vulnerables por su edad, por su situación de indefensión dentro del domicilio, y un método, la asfixia, que garantiza el dominio total y minimiza la posibilidad de defensa o de auxilio de las víctimas. Esa calificación lo que hace es agravar la pena y lo que explica es la suma de tantos años que finalmente tuvo, 144 y 7 meses. Tras las pruebas periciales de los psicólogos y los psiquiatras, la sala no apreció ningún trastorno mental que anulara o disminuyera sustancialmente la capacidad de Remedios de comprender, de autodeterminarse como acusada y de, discernir entre el bien y el mal. No hay eximente ni atenuante de inimputabilidad, no lo hay. En cambio, la cobertura periodística del fallo sí que recogió que se describieron rasgos de personalidad como la frialdad, impulsividad, externalización de la culpa, compatibles con el patrón observado, sin que esto pudiera alterar de ninguna forma la responsabilidad penal. Es decir, puedes ser fría, puedes externalizar la culpa, impulsiva, lo que quieras, pero eso no te exime de tu responsabilidad penal. Aunque la suma de penas alcanza 144 años y 7 meses, el ordenamiento español fija límites de cumplimiento efectivo mucho más bajos. En 2008 el marco general preveía un tope que nada tiene que ver con los 144 años. Esa diferencia entre lo que se impone y lo que se puede cumplir explica que con los años, con buena conducta, progresión, pueda optar a permisos penitenciarios. Y este es un dato que se ha vuelto central ahora que se investiga su posible relación con una muerte en A Coruña durante un permiso en 2025. La muerte que reabre el caso ocurre el 3 de octubre de 2025 en A Coruña, en un piso de la avenida de Monelos. La fallecida es una mujer de 91 años que vivía sola. En un primer momento, el deceso parece natural, no hay una escena caótica, no hay signos obvios de violencia, pero durante el velatorio la familia pide una autopsia y ahí saltan las primeras alertas. El forense detecta signos compatibles con asfixia, mecanismo típico de homicidio en domicilio y muy coherente con lo visto en 2006 por Remedios. A partir de ese momento, el caso pasa de muerte natural a muerte violenta y se activa una investigación muy específica. La segunda pieza es ¿quién estaba en la calle en esas fechas? Remedios Sánchez, condenada en 2008 precisamente por terminar con la vida de 3 ancianas y intentarlo con otras cuantas más en Barcelona en 2006. Estaba de permiso en ese momento, de permiso penitenciario, desde la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. Esa oportunidad temporal no es por sí sola una prueba, pero combinado con el perfil de la víctima, una mujer muy mayor, sola, en su provincia de origen, y el método sospechado, asfixia en domicilio, coloca a Remedios en el radar de los investigadores desde el momento 1.
A partir de ahí entran los indicios técnicos. La policía incorpora a la causa imágenes de cámaras que, bueno, pues según lo que dicen los periódicos, podrían ser dispositivos del propio edificio, incluso cámaras instaladas por la familia en la vivienda, pero no se sabe todavía. Además, tras el examen del escenario, se puede ver la existencia de una huella o una posible huella parcial en el interior de la casa que podría vincular a Remedios. Esta combinación, la autopsia que habla de asfixia, las cámaras y el rastro físico, es lo que justifica pasar de la mera sospecha a una detención judicial para diligencias. El 8 de octubre, cuando el juzgado ya ha reunido los primeros elementos, hay una comisión judicial que entra con la policía en Teixeiro y detiene a Remedios Sánchez dentro de la propia prisión para tomarle declaración en calidad de investigada y practica así, pues bueno, las primeras cosas que la policía tiene que hacer. Desde el mismo día, el procedimiento queda bajo secreto de sumario, es decir, no se va a saber nada más de forma pública de momento. De modo que no hay aún un relato público completo ni podemos saber exactamente qué ha pasado. Siempre hay que regirse por la presunción de inocencia, pero de momento esta es toda la información que tenemos y de momento es toda la información que vamos a tener. Mientras tanto, instituciones penitenciarias la está separando a otro departamento de la cárcel y está reforzando el control interno. Este caso ha reabierto un debate mítico sobre los permisos penitenciarios, especialmente en aquellas personas que están condenadas por delitos graves. Legalmente, los permisos forman parte de la finalidad reeducadora que tiene una pena y se conceden cuando se cumplen requisitos objetivos como tiempo de condena, conducta, programas de tratamiento, etc. Y bueno, además en España ya sabéis que existe un límite máximo, no se pueden cumplir más de X años, a no ser que tengas una prisión permanente revisable. Y por tanto esto lo que hace es que alguien, aunque esté condenado a 144 años, va a terminar saliendo dentro de como máximo 40. Por tanto, estos permisos lo que sí ayudan es que la gente empiece a tener unos contactos más regulados y unos contactos, pues bueno, más estudiados con el exterior antes de salir de forma definitiva. Sin embargo, esto, pues por supuesto, tiene que haber, antes de dejar salir a la persona, una valoración del riesgo individual, tiene que haber unas salvaguardas y pues aquí el debate, en caso de que se confirme que ya habría terminado con la vida de esta mujer, es si esta valoración del riesgo y estas salvaguardas que se aplicaron pues fueron suficientes o no en este caso y si habría que revisar lo que se hace en otros casos. Para terminar, situación a día de hoy, 16 de octubre de 2025, Remedios Sánchez permanece en prisión, investigada por el homicidio de la nonagenaria de Monelos. El caso sigue bajo secreto de sumario, los medios solo han publicado lo esencial, autopsia con asfixia, cámaras y el rastro de la evidencia, más la detención en prisión del día 8 de octubre. Hasta que no se levante el secreto de sumario o no haya un auto, no va a haber más detalles oficiales, pero en el momento en el que lo haya, os lo cuento.